De Aprendo en Casa para primero de secundaria. Para comenzar la semana con todas las ganas, vamos a dedicar el programa de hoy al cuidado de nuestro planeta. Si bien muchos países están regresando poco a poco a lo que denominamos la nueva normalidad, es importante que recordemos cuál fue el impacto en el ambiente que tuvo el hecho de quedarnos en nuestras casas. ¿Recuerdas esas noticias donde se mostraba cómo la contaminación del aire había bajado? ¿O esas noticias donde se veía a animales silvestres caminar libremente por las calles en diversos lugares del mundo? ¡Oh! ¿Como yo? Pero Tocino, tú no eres un animal salvaje, es más, ni caminas, te tienen que lanzar a mis manos los chicos de producción. Se le dice entrar con estilo, pero es verdad, no camino por la ciudad. De hecho, no he salido de este set. Y haces muy bien. Todavía hay que mantener todos los cuidados necesarios para evitar que el virus se propague. Y una de las medidas más efectivas es el distanciamiento social. ¡Así es! A veces me sorprendes gratamente, Rodrigo. Pero no te salgas del tema. ¿Por qué vimos todos esos cambios en el ambiente? Está bien, Tocino, volveremos al tema del cual nos desviamos debido a tu aparición. Detalles, continúa. A eso voy. Pero debo admitir que has hecho una muy buena pregunta. ¿Ustedes en casa no se han preguntado también a qué se debió todo eso? ¿Tiene que ver con ustedes los humanos? No. Exactamente. Las actividades humanas tienen un gran impacto en el ambiente. Y si bien no siempre este impacto es negativo, es muy importante darnos cuenta entre la relación de los elementos de la naturaleza y nosotros los humanos. ¿Como la interrelación que tenemos nosotros? En donde a veces no eres consciente del impacto que tus acciones tienen en mí. Tocino, no te resientas, aunque es un poco extraño referirme a la naturaleza para hablar de ti, eres una alcancía de plástico. Pero admito que voy a estar mucho más consciente sobre cómo mis acciones pueden impactar. Y ahí en casa, quiero que ustedes presten muchísima atención a estos 3 videos. El primero es sobre la relación entre el ser humano y el ambiente. El segundo, sobre el desarrollo sostenible. Y el tercero, sobre la importancia de los ecosistemas para la calidad de vida. Pongan sobre todo muchísima atención a estos conceptos. Ambiente, desarrollo sostenible y calidad de vida, porque les va a servir como base para resolver el reto de hoy. ¡Vamos con los videos! ¡Oh, oh, oh! Hoy hablaremos de un tema súper lindo, el medio ambiente, que se encuentra en todas partes, en el cielo, el suelo, las plantas, los animales, etc. Y sin ir muy lejos, en nuestro país hay una gran variedad de ecosistemas, como por ejemplo la Amazonía, donde hay muchas especies animales y vegetales. Interesante, ¿no? Pero, ¿qué es el medio ambiente? Acompáñame a ver el siguiente video. Huguito, ¿a ti qué tanto te gusta jugar en el parque? Te diré de qué elementos naturales está constituido el medio ambiente. Estos son los elementos que nos rodean. Primero está la atmósfera. ¿Pero qué es la atmósfera? Es la capa gaseosa que rodea la Tierra. Y cuando digo gaseosa no me refiero a esto. Me refiero a los gases o vapores que protegen la Tierra de la radiación y controlan la temperatura. Otros elementos naturales del medio ambiente son las aguas y los suelos, que ya los conocemos muy bien. Ah, y tampoco debemos olvidar la flora y la fauna. Cuando decimos flora, nos referimos a toditita la vegetación que hay en el mundo, que son todas las plantas, los árboles y las flores. Y cuando decimos fauna, nos referimos a todas las especies animales. ¿Incluso los unicornios? Sí. Si existieran los unicornios, también sería parte de la fauna, Huguito. En conjunto, el medio ambiente y la naturaleza son muy hermosos. Lo malo es que el ser humano explota ese medio natural porque le proporciona muchos recursos para sustentar su vida. Lamentablemente, las actividades humanas modifican el medio natural en menor o mayor medida. A veces hay industria con mucha conciencia, cuyas actividades no son muy agresivas con el medio ambiente, pero ese no es el caso de la mayoría de las industrias, cuyas actividades son recontra dañinas. Profesora, díganos alguito más.
A lo largo de la historia, las actividades humanas en el medio ambiente no han sido agresivas y los daños han sido muy pocos. Sin embargo, con el aumento de la población y la llegada de las industrias, esto cambió radicalmente. Las actividades del hombre, como la explotación de los recursos naturales en el medio ambiente, se han vuelto muy dañinas, porque suelen alterar y contaminar profundamente el ecosistema. Hay muchas causas que afectan al medio ambiente. Una de ellas sería la gran capacidad que tenemos para multiplicarnos. Sí, somos más de 7.000 millones en todo el planeta. Con tanta cantidad de personas, se utiliza más espacio para la agricultura, las viviendas, los medios de transporte y se tiene que extraer más materias primas para la producción industrial. También tengamos en cuenta que mientras más gente hay más contaminación. Actualmente tenemos muchos problemas ambientales, entre ellos el calentamiento global. Si echáramos un vistazo a todos los tipos de contaminación, nos volveríamos locos. La pérdida de miles de kilómetros de bosque, la explotación de los minerales, ¿paro de contar? Y eso que no hablo de la fauna, donde muchas especies de animales disminuyeron su cantidad o lo que es peor, se han extinguido. ¿Alguna vez escucharon sobre el cambio climático? Las variaciones del clima han cambiado desde siempre. Sí, desde que la Tierra existe. Pero en la actualidad, el hombre tiene mucho de la culpa del calentamiento global, según los científicos. Y no es que sean científicos locos, solo basta con ver toda la contaminación del hombre. ¡Mira esta iceberg! No. Hoy no vamos a hablar sobre la película de Titanic, no ahora. Resulta que el calentamiento global hace que el hielo de los polos se derrita poquito a poquito. Pero ustedes dirán, ¿qué problema hay en que el hielo se derrita? Pues es terrible, porque aumenta el nivel del mar y también hay muchas inundaciones en partes del mundo. Hay muchas películas que hablan acerca de los desastres naturales, como por ejemplo El día después del mañana, donde el calentamiento global ocasiona otra era del hielo. Por eso hay que ponernos las pilas para que estos desastres ya no sucedan más. Mira, Hugo, la contaminación humana genera el dióxido de carbono, que cubre la atmósfera de la Tierra y como sucede eso, el calor de la Tierra no puede salir al espacio y se queda aquí. A esto se le llama calentamiento global. Por ejemplo, la temperatura global aumentó en 0,74 grados centígrados durante el siglo XX. Pero eso es bien poquito. Puede parecer bien poquito, pero esa diferencia hace que haya más calor, que sube el nivel del mar y que ocurran más desastres naturales que antes. Ahora se dice que para el 2100, la temperatura aumentará entre 1,8 a 4 grados centígrados. ¡Uy, qué miedo! Hugo y yo nos hacemos la pregunta, ¿qué podemos hacer para evitar eso? Lo bueno es que en muchas sociedades ha despertado la conciencia ecológica. Pero eso no es todo. Muchos países han creado ministerios y oficinas de medio ambiente para poner en práctica políticas destinadas a frenar el deterioro del medio ambiente. ¡Qué chévere!, ¿no? Sin embargo, el cuidado del medio ambiente no es deber de unos cuantos países, es de todo el mundo, porque la contaminación nos afecta a todos. Por eso se necesitan políticas internacionales. Muchos ecologistas consideran que es necesario reducir los niveles de consumo para proteger el medio ambiente. Esto haría que las fábricas reduzcan su producción en increíbles cantidades. Sin embargo, no muchos están de acuerdo con esta medida. La ONU ha promovido diversas conferencias, pero existen grandes dificultades para que todos los países se pongan de acuerdo y apliquen una política ambiental en común. Con el fin de proteger el medio ambiente, se ha planteado el desarrollo sostenible. ¿Pero qué es eso? En este método se satisfacen necesidades de la población actual, pero también se piensa en las futuras generaciones. ¡Qué bacán! Pero se necesita una estrategia para que funcione. Así que la ONU ha promovido conferencias internacionales sobre el medio ambiente. En 1972 se celebró la primera conferencia en Estocolmo. Ahí se discutió sobre todos los problemas ambientales y sus posibles soluciones. Después vinieron más y más conferencias, querido Hugo, como la realizada en Río de Janeiro en 1992. Allí se redactó un documento denominado Agenda 21, en el que se propusieron 2.500 recomendaciones para salvaguardar el medio ambiente. ¡Hasu!
En 1997 se realizó una conferencia del clima en Kioto, donde se aprobó el acuerdo conocido como el Protocolo de Kioto. Este acuerdo se ratificó en el 2005 por 55 naciones. Lo malo es que Estados Unidos todavía no lo firma. Sí, Hugo, el país con mayor emisión de gases contaminantes por todititas las industrias que tiene todavía no firme el acuerdo. Esperamos que no demore mucho para ponerse las pilas. El Protocolo de Kioto es el único mecanismo internacional para empezar a hacer frente al cambio climático y minimizar su impacto. Contiene objetivos legalmente obligatorios para que los países industrializados reduzcan la emisión de gases. Para el periodo 2008-2012 se buscaba la reducción de un 5% como mínimo de la emisión de gases invernaderos. Posteriormente se ha ratificado el segundo periodo de vigencia del Protocolo de Kioto, que va desde el 2013 hasta el 2020. Hoy aprendimos que la atmósfera es la capa gaseosa que rodea la Tierra, protege a la Tierra de las radiaciones y controla la temperatura. Otros elementos naturales del medio ambiente son las aguas, los suelos, la flora y la fauna. Las actividades humanas modifican el medio natural en menor o mayor medida. A veces hay industria con mucha conciencia, cuyas actividades son poco agresivas con el medio ambiente. Pero ese no es el caso de la mayoría, cuyas actividades son muy dañinas. Con la gran cantidad de personas en el mundo, se utiliza más espacio para la agricultura, las viviendas, los medios de transporte y se tiene que extraer más materias primas para la producción industrial. Las variaciones del clima han cambiado desde que la Tierra existe. Sin embargo, en la actualidad, el hombre tiene mucha de la culpa del calentamiento global, según los científicos. La contaminación humana genera el dióxido de carbono, que cubre la atmósfera de la Tierra. Y como sucede eso, el calor de la Tierra no puede salir al espacio y se queda aquí. La temperatura global aumentó en 0,74 grados durante el siglo XX. Puede parecer poco, pero esa diferencia hace que haya más calor, que sube el nivel del mar y que ocurran más desastres naturales que antes. Se dice que para el 2100 la temperatura aumentará entre 1,8 a 4 grados. Muchos países han creado ministerios y oficinas de medio ambiente para poner en práctica políticas destinadas a frenar el deterioro del medio ambiente. Con el fin de proteger el medio ambiente se ha planteado el desarrollo sostenible. Este método satisface las necesidades de la población actual, pero también se piensa en las futuras generaciones. La ONU ha promovido conferencias internacionales sobre el medio ambiente. En 1972 se celebró la primera conferencia en Estocolmo. Ahí se discutió sobre todos los problemas ambientales y sus posibles soluciones. En 1997 se realizó una conferencia del clima en Kioto, donde se aprobó el acuerdo conocido como el Protocolo de Kioto. Este acuerdo se ratificó por 55 naciones. Sin embargo, Estados Unidos aún no lo firma. ¿Sabías que? El huracán Katrina fue uno de los huracanes más destructivos de la historia de Estados Unidos. Se calcula que el número de víctimas que alcanzó ascendió a 1.833 personas. Sucedió entre el 23 y 30 de agosto del 2005. Sin embargo, los científicos han estimado que los efectos del calentamiento global pueden causar el riesgo de huracanes iguales o peores que el de Katrina, incluso con más frecuencia. Ahora ya lo sabes. Sí, chicos, hay que ponerse la camiseta y ser recontra hinchas. ¿De quién? De la Tierra, pues, porque si no te has dado cuenta es nuestra única casa y por eso te voy a recomendar un libro súper interesante llamado Calentamiento Global de Angela Royston. Pero el medio ambiente. En cuanto a lo económico, Antonio Braque y Cecilia Mendiola, el modelo de desarrollo sostenible tiene estos componentes: ambiental, social, tecnológico y económico. En el ambiental se refiere a la conservación del medio ambiente y sus recursos naturales. Por ejemplo, por cada árbol talado se deben plantar por lo menos 3 arbolitos. En el social se refiere a regular el crecimiento poblacional. Es que ya somos un montón en la Tierra y mientras más somos, más recursos gastamos.
En lo tecnológico, implica la transformación de la tecnología industrial usando tecnologías más eficientes y limpias, que ahorren recursos naturales y tengan menos impacto en el medio ambiente. En cuanto a lo económico, el crecimiento de ganancias debe ayudar a mantener el medio ambiente. Esto beneficiará a las generaciones de ahora y del futuro. ¡Qué chévere! Hugo, tú que tomas tu carro, debes saber que la gasolina es contaminante para el medio ambiente. Entonces, ¿qué debemos hacer? Resulta que existe el etanol. El etanol es un combustible limpio que está hecho de fermentación del azúcar o del almidón de maíz. Lo malo es que se sacrificarían miles de hectáreas de campos de cultivo solo para hacer combustible. Es fundamental planificar el uso de los recursos, teniendo en cuenta las condiciones ambientales. También es importante mantener la productividad de los suelos agrícolas para garantizar el abastecimiento de los alimentos, además de planificar el uso de agua. Para promover el desarrollo sostenible, es necesario generar la capacidad científica y tecnológica a fin de manejar los recursos naturales y disminuir el impacto de los desechos que dejan las industrias. Mira, Hugo, el Perú tiene condiciones geográficas y climáticas increíbles que lo convierten en uno de los pocos países megadiversos en el mundo. Ahora te preguntarás, Hugo, ¿por qué seguimos siendo un país subdesarrollado? Primero, hay que decir que el Perú ha tenido algunos periodos de crecimiento económico en su historia gracias a sus recursos naturales. Por ejemplo, en el siglo XIX se exportó el guano y el salitre. Muchos años después, en el siglo XX se exportó el caucho, azúcar, algodón, anchoveta, petróleo, minerales, etc. Lo malo es que estos periodos de abundancia duraron poquitito y además los extranjeros podían decir, ya no nos interesa este producto. Y resulta que toda la riqueza no se distribuía de manera adecuada a las demás zonas del país, en especial de las más pobres. Esta diferencia económica acentuaba las diferencias sociales, económicas y culturales entre la capital y las regiones del interior del país. Sí, Hugo, pero eso no es lo peor, sino que también la explotación de recursos ha traído impactos ambientales y sociales negativos. Por eso, el Estado tiene que ponerse las pilas para que se hagan reformas estructurales que permitan un desarrollo económico equilibrado y sostenible. Y ojo, siempre cuidando el medio ambiente. ¿Saben lo que es un boom? No, nada que ver con explosivos. Un boom es un periodo de expansión de una actividad económica. Y como ya hemos visto, el Perú ha tenido un montón de booms. Como por ejemplo, el pesquero, hace muchísimos años. En los últimos años se ha dado los denominados negocios limpios, aquellos negocios que buscan generar un menor impacto ambiental y una gran responsabilidad social. Un ejemplo de negocio limpio es el reciclaje. Anualmente, solo la capital del Perú genera más de 2 millones de toneladas de basura al año. El reciclaje es una gran iniciativa, no solo aquí, sino en todo el mundo. Hoy aprendimos que, según los investigadores Antonio Bragg y Cecilia Mendiola, el modelo de desarrollo sostenible tiene estos componentes: ambiental, social, tecnológico y económico. El etanol es un combustible limpio que está hecho de la fermentación del azúcar o del almidón de maíz. Sin embargo, se sacrificarían miles de hectáreas de campo de cultivo solo para hacer combustible. El Perú ha tenido algunos periodos de crecimiento económico en su historia gracias a sus recursos naturales. En el siglo XIX se exportó el guano y el salitre. Muchos años después, en el siglo XX, se exportó el caucho, azúcar, algodón, anchoveta, petróleo, minerales, etc. Sin embargo, estos periodos de abundancia duraron poco. ¿Sabías qué? El carbón, el petróleo, el gas natural, etc., provienen de los combustibles fósiles. Se les dice combustibles fósiles porque provienen de la lenta descomposición de cadáveres, plantas y otros organismos que vivieron hace millones de años. Sí, una descomposición de millones de años, hasta obtener los combustibles que nosotros conocemos. Se calcula que el ser humano ha consumido el equivalente a 5 millones de años en procesos de combustibles fósiles. Ahora ya lo sabes.
El desarrollo sostenible es importantísimo. Por eso tenemos que tomar conciencia y no explotar la naturaleza. Y ahora te voy a recomendar un cuento súper lindo, El Lorax de Dr. Seuss, donde aprenderás a amar la naturaleza con todas tus fuerzas. Se respira refresco. ¿Qué? A ver, esta es una zona restringida. Es una reserva natural. Aquí ellos viven tranquilos sin que nadie los moleste. ¿Saben? El profesor nos dijo que era un ecosistema. ¿Un ecosistema? Estamos acostumbrados a pensar que el hombre es un ser político, un ser social, un ser religioso, pero muy poco nos damos cuenta que también es un ser ecosistémico, o sea que depende de los ecosistemas. ¿Qué cosa es un ecosistema? Estamos acá frente a uno de ellos. Es el caso de los pantanos de Villa, un área natural protegida, refugio de vida silvestre. Como se puede de alguna manera apreciar, acá hay una combinación y una interrelación de los diversos elementos de la naturaleza, incluyendo el elemento humano. La interrelación entre el agua, el aire, las plantas, etcétera, ¿no? Pero hay muchos ecosistemas y hay distintas escalas de ecosistemas. Lima en sí mismo es un ecosistema, la zona marino-costera también es un ecosistema, el Amazonas en sí mismo un gran ecosistema y por qué no decirlo también el planeta en su conjunto. Entonces frente a esos ecosistemas hay un nivel de responsabilidad según cada tipo de ecosistema que debemos tener pues en cuenta cada vez que llevamos a cabo diversas actividades. Chicos, tenemos que ir a visitar a mi tío. Pero podemos ir otro día. No, vayamos ahora. Además es temprano y está cerca. Si nos ponemos a recoger toda la basura que hay en la chacra, seguro llenamos un par de costales. Toda esta basura contamina. Sin embargo, nuestros antepasados sí sabían convivir con la naturaleza. Ellos protegían a las aves y cuidaban a sus animales. Ellos sí los querían. Amigos, yo creo que el hombre destruye la naturaleza contaminándola. Estoy de acuerdo. El hombre contamina el aire y el agua. Cuando voy a la playa, la arena está sucia. Me doy un chapuzón con temor a que el agua esté contaminada. ¿Es tan fácil no contaminar? ¿Por qué no lo hacemos? Por lo general, cuando hablamos del daño al ambiente, solemos asociarlo con el fenómeno de la contaminación, que es un fenómeno bastante importante. Sin embargo, no es el único fenómeno o expresión del daño al ambiente. El ambiente también se afecta, por ejemplo, cuando se ocupa de manera inadecuada un espacio, un ecosistema, cuando se extrae de manera irracional los recursos. Sin embargo, la contaminación es un elemento muy relevante porque significa que se introduce en los ecosistemas una serie de elementos, productos de las actividades humanas, y eso pues va desestabilizando y va resquebrajando a los ecosistemas. La contaminación tiene muchas expresiones, contaminación del aire, contaminación del agua, de la tierra, inclusive la contaminación paisajística. Hola, espérame un ratito. ¿Cómo estás, tío? ¿Cómo te va, caramba? Pensé que ya no llegabas, hijita, qué gusto verte. ¿Cómo te va? Te traje el recado de mi mamá. A ver. Qué bien, caramba. ¿Te acuerdas de Lucía? Hola, niña, ¿cómo estás? Le presento a Manuel y a Juan. Pues siempre vas a hacerlo. Muchachos, ¿cómo estamos? ¿Vamos por acá un ratito? Vamos. Cuando vengo a visitar a mi tío me revitalizo. Pero no sé por cuánto tiempo más, pues cada vez hay menos campos cultivados. Esta chacra, por ejemplo, quieren comprarla para construir un edificio. ¿Construir un edificio? Bien. Esta chacra no es mía, me la arriendan. El dueño quiere venderla. El suelo nos provee en gran parte de nuestros alimentos. Deberían más bien existir más campos de cultivo. Las ciudades tienen su despensa en los productos que les da la naturaleza. En el incanato cuidaban las tierras agrícolas. Es cierto, ellos sabían cultivar. Yo creo que primará la cordura. Acá en el campo yo vivo bien,
El ejercicio diario me mantiene y puedo mantener a mis hijos. Y lo principal, hay paz y tranquilidad. Y esa es una forma de calidad de vida. Disculpe, ¿qué edad tiene, señor? Tengo 55 años, recién cumplido. Parece de menos. Si viviera en la ciudad, estaría más avejentado. Calidad de vida en realidad significa tener un bienestar, gozar de felicidad, cubrir las necesidades básicas que pueda tener un individuo o una población en una determinada ciudad. Calidad de vida implica educación para todos. Calidad de vida implica gozar de buena salud física y mental. En otras ciudades tenemos mejor ordenamiento en el transporte, mejor ordenamiento en sus ciclovías. Estamos en el Perú tratando de organizarnos por la preocupación quizás del ámbito local para que su población tenga una mejor calidad de vida. ¿Qué les pareció? Es muy importante que nos demos cuenta que, si bien las actividades que realizan los humanos son necesarias, se pueden realizar con responsabilidad para cuidar el ambiente y apuntar al desarrollo sostenible. Muy bien, Tocino. Cada día me sorprendes más. Recuerda que la naturaleza nos da recursos que podemos aprovechar de muchísimas formas. Por eso nuestro desafío es asegurar su preservación para las generaciones del futuro. Ese es su reto como humanidad, ¿no? Exactamente, es trabajo de todos y todas. Y hablando de retos, ¿qué les parece si vamos con el reto del día de hoy para seguir desarrollando sus aprendizajes? Imagina que eres un grupo encargado de defender el ambiente, por lo que debes entregar una propuesta de acciones al gobierno de tu región para cumplir esta meta. Además de propiciar el desarrollo sostenible para lograr calidad de vida en tu región. Tu propuesta debe sustentarse en la relación que existe entre las actividades que se practican en tu región y su impacto en la calidad de vida. ¡Hay mucho por hacer aún! Se me ocurren varias acciones que sobre todo tú podrías hacer, Rodrigo. Me alegra ver que estés concentradísimo en el reto de hoy, Tocino, aunque haya sonado un poquito como una amenaza. Estoy seguro que ya en casa ustedes también están pensando en todas las acciones que pueden realizar a favor de su región. Y no te olvides de guardar todos tus trabajos en el portafolio.